Un joven obsesionado con los videojuegos masacró a toda su familia, luego los grabó y los subió a las redes sociales para que todo el mundo los viera. Y todo esto lo hizo sin ningún remordimiento. La pregunta es ¿por qué? ¿Para qué? Así que ya te lo cuento primero, los voy a poner en contexto. Esta historia comienza con una pareja de origen musulmán, pero que estaban radicándose en Bangladesh. Y el hombre principalmente se llamaba Mondio Shamash y su esposa llamada Motion Bengats. Esta pareja tenía planes de tener un mejor futuro. Con la esperanza de tener mejores oportunidades decidieron dejar Bangladesh y empezar de cero en Toronto, Canadá. En ese tiempo estaban en la década de los 80 y se establecieron en un barrio de clase baja. Y este hombre consiguió un trabajo de medio tiempo como taxista, mientras que su esposa se encargaba de cuidar el hogar y también a su mamá. La señora Furiosa Pegont vivía con ellos y los años pasaron y en 1996 nació su primer hijo y lo llamaron Erkan Sama. Años después, en el año 1998, llegó la última integrante de su familia y esta fue una niña, quienes decidieron ponerle el nombre de Malesa Safa. Ellos buscaban que su familia tuviera las oportunidades que ellos no habían tenido: una buena educación, una carrera universitaria en una universidad prestigiosa para que en un futuro no tuvieran que pasar situaciones como ellos pasaron anteriormente. Por supuesto, era un sueño que supongo que tienen todos los papás, y su hijo, junto con su hermana, aparentemente estaban muy entusiasmados para poder lograrlo. Su hija menor tenía la ilusión de ser cirujana médica, así que con la ilusión de serlo empezó a estudiar medicina, pero como los gastos no les alcanzaba, ella decidió trabajar en un supermercado para poderse pagar los gastos universitarios. Pero lo curioso también de esta historia es que su hermano mayor no trabajaba, sino que él se la pasaba estudiando. Así que ella tenía la responsabilidad de pagarse su carrera universitaria y al mismo tiempo ayudar a sus papás. La única tarea de su hermano mayor era sacar buenas calificaciones en la universidad. Obviamente se veía que existía un claro favoritismo entre estos dos hijos, pues en este caso la persona consentida era el hijo mayor. Esto simplemente por el hecho de ser varón. Así que al pasar el tiempo, en el año 2016, Menhan Saman fue aceptado en el área de ingeniería mecánica en la Universidad de George. Así que sus papás, por supuesto, estaban contentos porque sentían que todo lo que le habían dicho, todo lo que le habían inculcado, por fin estaba dando frutos. Lo curioso es que todas las expectativas estaban encima de él y a simple vista, al parecer, el chico estaba cumpliendo con todo lo que los papás querían de un hijo, ya que él no salía con nadie, no tenía amigos, se la pasaba todo el tiempo encerrado en su cuarto, porque supuestamente estaba estudiando, leyendo, descansando, porque quería ser el mejor de su clase. Así que para sus papás él era el hijo perfecto, lo admiraban, le daban de todo, pero lo que ellos no sabían es que simplemente todo esto era una mentira. Así que detrás de ese chico había algo realmente oscuro. Nadie sabía que desde sus primeros exámenes él había reprobado. No entendía las materias, no prestaba atención en clase. De hecho, muchas veces ni se presentaba al salón. Con el tiempo, él decidió abandonar la universidad. Pero en su casa, él presumía que tenía un rendimiento extraordinario, que todo le iba súper bien en la universidad, que era uno de los mejores. Y la realidad es que su vida ni siquiera tenía un rumbo. Aún así, este tipo siguió con la mentira. Su familia pensaba que él siempre ingresaba a las 8 de la mañana en la universidad y terminaba a la 1 de la tarde. ¿Qué era lo que realmente él hacía? Porque como les había mencionado, él no iba a la universidad, pero realmente, ¿qué hacía en ese tiempo donde la familia creía que estaba estudiando? Pues él simplemente se levantaba, desayunaba, preparaba su mochila como si fuera a la universidad, pero su rutina era solamente ir a una cafetería de la universidad para aparentar y dar una vuelta por un centro comercial, y después se la pasaba haciendo ejercicio en un gimnasio comunitario. Así que para mantener esta mentira, Mehan tenía que mantener esa rutina para que su familia creyera que realmente estaba ocupando ese tiempo en la universidad. Por supuesto, con la idea de que sus padres no se enteraran de que el hijo predilecto realmente no era tan así como ellos lo pensaban. Así que durante muchos años se le había metido en la cabeza a los papás que él era el que iba a sacarlos a ellos de la situación por la cual estaban pasando. Por ende, tenían muchas expectativas encima de él. Lo curioso del caso es que realmente él se comportaba como una persona aparentemente juiciosa, una persona estudiosa, y por eso sus padres creyeron esta mentira durante 3 años. Ahora, lo que sí realmente le apasionaba a él era los videojuegos, especialmente uno llamado Perfect World. Él se la pasaba horas y horas metido en ese juego, y para que nadie lo molestara se encerraba en su habitación y le decía a su familia que se encerraba porque principalmente llegaba súper cansado de la universidad.
o que tenía que estudiar, que estaba leyendo, entre otras cosas. Ahora, cuando él jugaba este videojuego, era una persona totalmente diferente. Ya no era un chico callado, ya no era respetuoso. Este juego hacía que él se soltara, que mostrara realmente su personalidad. Así que él tenía un humor bastante negro, rechazaba la religión, decía que era ateo, también insultaba a los otros jugadores y era alguien extremadamente tóxico, o sea, se la pasaba peleando todo el tiempo por pequeñas cosas. Él pasaba mucho tiempo metido en un servidor llamado Discord. Por si no lo conocen, les voy a explicar más o menos cómo es. Discord es una plataforma que te permite conectarte con otras personas que comparten sus mismos intereses. Él puede chatear, estar en diferentes foros de texto, unirse por una videollamada. Y así que esta aplicación es un espacio donde muchas personas entran. Entonces este muchacho empezó a mostrar un lado perturbador. En el año 2019 empezó a hablar sobre las ideas enfermas que tenía. Dijo que quería matar a toda su familia. Así que al principio sus amigos virtuales empezaron a creer que era una broma, pues como era muy común su humor negro. Así que realmente lo miraban como si quisiera llamar la atención, pero con el paso de los días él siguió insistiendo sobre estos temas, pero cada vez con mucha seriedad sobre estos planes. Y alguien que dijera eso de forma abierta, aunque sea en broma, no creo que esté súper bien de su cabeza. Así que muchas personas empezaron realmente a cuestionarse, esto va en serio. La tarde del 27 de julio del 2019 sucedió una de las peores masacres más conocidas en Canadá. Mejas llegó a su casa, se dirigió a su habitación, se encerró. No era como cualquier día, no era para descansar, ni tampoco para ponerse a jugar videojuegos, sino que este chico estaba planeando lo que anteriormente había redactado. Aproximadamente como a las 3 de la tarde, este chico decidió salir de su habitación. Él tenía en su mano lo que al parecer era una barra de metal. Caminó en silencio hacia donde estaba su mamá. Y como vio que ella estaba ocupada de espaldas haciendo algo con sus manos, aprovechó ese momento para atacarla por detrás y darle un fuerte golpe en la cabeza. La mujer cayó inconsciente en el piso y este tipo aprovechó para cortarle el cuello mientras estaba ahí tirada. Había utilizado un cuchillo que estaba en la cocina, así que la abuelita, que también estaba en la casa, siquiera se había enterado de lo que había sucedido. Ella era una persona mayor y tenía problemas auditivos. Así que lo siguiente que él hizo fue ir hacia donde estaba ella. Sin dudarlo, hizo exactamente lo mismo que le hizo a su mamá. Después, él arrastró los dos cuerpos y los acomodó uno contra el otro en una habitación. Así que escuchen lo turbio de este caso porque sé que seguramente no estaba bien de su cabecita. Después que él hizo esto, fue a lavarse las manos, luego se fue a su habitación, se puso a jugar como si no hubiera pasado nada. Cuando se cansó, sencillamente decidió tomarse una siesta y luego puso una alarma para despertarse un poquito antes de las 11. Así que esa era la hora en la que aproximadamente su hermana llegaba de trabajar. Así que este chico había planeado todo realmente de una manera escalofriante. Sonó la alarma, se levantó de la cama, se dirigió nuevamente a su ordenador y siguió jugando con la esperanza de que su hermana ingresara y pudiera hablar con ella. Pero cuando escuchó que realmente estaban abriendo la puerta, él dio cuenta que efectivamente era su hermana y esperó a que ella pasara al pie de su habitación. En ese momento, él hizo lo mismo que hizo con su mamá y su abuela. Le dio un fuerte golpe con este objeto, después la tiró al piso, la degolló. Así que, si hacemos cuentas, principalmente ellos fueron sus tres primeras víctimas y faltaba más, su papá. Llegó aproximadamente como a la medianoche, había tenido un día súper largo. En este caso, él apenas ingresó, recibió el golpe de su hijo y después le terminó cortando el cuello. Este chico actuó como un verdadero psicópata, sin ningún tipo de remordimiento. De que terminó toda esta escena terrible y macabra, empezó a tomarle unas fotografías a estos cuerpos y empezó a subirlo a las redes sociales, principalmente a las redes con las cuales se la pasaba conversando, estos amigos virtuales. Estas fotos y videos él las empezó a grabar como si se tratara de algún logro. Así que una vez estando en línea dejó un mensaje perturbador, lo cual dijo lo siguiente: acabo toda mi familia y probablemente estaré el resto de mi vida en la cárcel. Si es que sobrevivo, espero que los haya hecho reír en algún momento. Y espero que recuerden los buenos tiempos. Los extrañaré. A todos. Este mensaje
No tiene ningún tipo de sentido si ustedes lo leen y que no tiene nada malo. Claro, acabamos de omitir la parte donde dice que acaba de matar a sus padres. Así que si analizamos esto, principalmente es como si tuviera dos vidas distintas, una en los videojuegos y en la otra en la parte real. Uno de los usuarios que acaba de ingresar o conectarse vio esos mensajes y le respondió lo siguiente, que le gustaría ver las fotografías y por supuesto él sin pensarlo dos veces se las envió. Sus otros amigos empezaron a conectar y por supuesto todos empezaron a estar en shock pues al darse cuenta realmente de estas imágenes y los videos que él grabó. Llegó mucha incertidumbre en ese momento porque no sabían si realmente todo lo que estaban viendo era un montaje o realmente era la realidad. Y les recuerdo que él anteriormente había anticipado que lo iba a hacer. Así que él puso que las fotografías eran reales y que él, por supuesto, había sido el autor intelectual de esta masacre. Quien que estaba en este grupo, quien estaba leyendo y viendo los videos, decidió llamar a la policía y reportar todo esto que había sucedido. Los expertos en seguridad informática decidieron rastrear de dónde estaban saliendo estos videos y estas imágenes y se dieron cuenta que realmente estas imágenes eran reales. Y por supuesto también rastrearon la ubicación IP y gracias a eso llegaron rápido a la casa. Y rápidamente llegaron a la casa del chico. Lo raro es que él no intentó esconderse ni tampoco tenía cara de remordimiento. Así que era como si él estuviera orgulloso de lo que había hecho. La policía llegó, él simplemente estaba sentado en su computadora jugando como si fuese un día normal. No se miraba que tuviera miedo, remordimiento o posiblemente ganas de escapar, como si no hubiera pasado nada realmente. Cuando él se dio cuenta de que realmente la policía ya estaba en su casa, dejó un mensaje. Fue un mensaje donde dijo, fue así tal cual, la policía llegó y adiós. Finalmente lo detuvieron, obviamente vieron los cuerpos y por supuesto saber esa gran respuesta del por qué él había hecho este hecho tan satánico, por qué él había atacado a sus propios padres, su propia familia. Él simplemente confesó que estaba engañando a su familia, fingiendo que estaba yendo a la universidad, que era el mejor estudiante y como se acercaba la fecha de la graduación, entonces él empezó a sentirse nervioso y no saber qué hacer al sentirse descubierto. Lo que entiendo, la fecha de graduación iba a ser el 28 de julio y decidió actuar el 27 de julio. Él en su cabecita tenía dos opciones: vivir el resto de su vida en la cárcel o simplemente ser descubierto por sus padres. Su mente retorcida decidió sencillamente deshacerse de su familia. Así que no entiendo la lógica, porque simplemente él decidió hacer la parte más fuerte, el solo hecho de eliminar a su familia, que haberle dicho la verdad a sus padres. Era claro que este chico tenía todas las características para ser un psicópata. En septiembre del año 2020, ya en plena pandemia, con 23 años de edad, él fue declarado culpable con 4 cargos y por supuesto lo condenaron a cadena perpetua, pero con la posibilidad de obtener libertad condicional después de cumplir 40 años de prisión. Así que yo creo que realmente no debería tener libertad condicional, puesto que puede salir y dañar a otra persona. Si fue capaz de dañar a sus propios padres o su propia familia, ¿qué lo va a detener de hacerle daño a otras personas que no tienen nada que ver con él? Este caso deja muchas preguntas en el aire. ¿Realmente sus papás hicieron algo mal para que su hijo realmente les pagara de esta forma? Este chico desde hace mucho tiempo tenía esas tendencias psicópatas y no se habían dado cuenta sus padres, pues esto lo veían como algo normal. Los padres realmente estaban tan enfocados en que realmente él tuviera un gran futuro que no se habían dado cuenta que algo en su cabeza no estaba bien. También este caso me pone a pensar qué se puede hacer cuando realmente consideramos o creemos que tenemos un psicópata en la casa. Lo que sí es que este caso te hace volar la cabeza y yo siento y creo que muchas personas lo que hacemos es tratar de proteger a nuestra familia, pero en este caso fue todo lo contrario. Aquí también hay un tema que causa polémica y es, durante mucho tiempo la gente anda culpando a los videojuegos que son los causantes de muchas conductas de las personas, principalmente a los niños que les afecta mucho, donde dicen que a causa de eso muchos se convierten en asesinos, violadores, entre otros. Porque seguramente en este caso van a pensar que el videojuego fue el culpable, cuando realmente si hacemos vuelta atrás nos damos cuenta que realmente esta persona ya tenía unas tendencias de hacer daño. No quiere decir que gracias al videojuego él despertó este instinto. ¿O ustedes qué opinan de este caso? Déjame saber aquí en los comentarios. Por supuesto, dale manito arriba, suscríbete para que no te pierdas ningún video así como este. Chao.